Saludos, mi nombre es José Ramón Pozo, soy de la entidad 2715372, convengo a Actos procesales. Los actos procesales son los que inician y terminan un proceso. Todo tipo de derecho, sea civil, penal o laboral, etc., comienza con un acto procesal, para posteriormente convertirse en realidad, es decir, que sus aspectos generales se hagan ya legales en todo. El derecho procesal surgió como una necesidad de la sociedad para regular la conducta de los que administran la justicia, asimismo para llevar a cabo cada parte del procedimiento como debe ser. Ahora veremos la clasificación de los actos procesales, en una parte iniciada por mí y la otra en continuidad con la compañera Gladys. De acuerdo al doctor José Ángel Balzán, los actos procesales se clasifican de la siguiente forma. Clasificación objetiva. Es la más amplia y los distingue así. Actos constitutivos. Dan vida a la relación procesal y crean la expectativa de un bien. Son aquellos actos procesales en sentido contrario, que no requieren que el tribunal se pronuncie. Son actos solo de trámite, por ejemplo, un traslado. Actos extintivos. Extinguen la relación. Los que implican o concretan la extinción de un derecho o de una obligación, o ambas cosas a la vez, aunque con referencia a distintos sujetos. Así, la prescripción adquisitiva para el antes poseedor representa la extinción del derecho de dominio del titular precedente, y para el primero lo releva, y con ello la extingue, de la obligación de ceder a su reivindicación intentada a tiempo. Ejemplo, la extinción de una obligación por pago o prescripción. Actos impeditivos. Imposibilitan que la relación jurídica tenga validez por falta de algún elemento. Impiden que el hecho constitutivo produzca sus efectos jurídicos. Hace ineficaz el acto. Debe probar el que alega este hecho. Ejemplos: falta de capacidad procesal de un menor, un entredicho o un inhabilitado. La clasificación subjetiva. Esta clasificación es más clara y más sencilla. Es la clasificación de Chiovenda, que los clasifica de la siguiente forma. Actos de las partes emanan del actor y del demandado, con el fin de obtener la satisfacción de las pretensiones. Actos de los órganos jurisdiccionales. Es aquel mediante el cual un órgano competente del poder público resuelve un asunto litigioso o verifica si una situación es conforme a derecho. Y los actos de terceros, que son aquellos que, aun cuando provienen de sujetos ajenos al proceso, es decir, personas que no sufrirán los efectos de la sentencia, van encaminados a producir efectos jurídicos en el proceso, tal y como sucede con la declaración de un testigo, que tiene por objeto acreditar al juzgador la veracidad de un hecho controvertido y de relevancia en el proceso, o con el dictamen de peritos, dirigido a aportar al proceso conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para la valoración de un hecho relevante en el asunto. Esta ha sido toda mi participación. Muchísimas gracias. Actos procesales. Los actos procesales son los que inician y terminan un proceso. Todo tipo de derecho, sea civil, penal o laboral, etc., comienza con un acto procesal, para posteriormente convertirse en realidad, es decir, que sus aspectos generales se hagan ya legales en todo. El derecho procesal surgió como una necesidad de la sociedad para regular la conducta de los que administran la justicia, asimismo para llevar a cabo cada parte del procedimiento como debe ser. Ahora veremos la clasificación de los actos procesales, en una parte iniciada por mí y la otra en continuidad con la compañera Gladys. De acuerdo al doctor José Ángel Balzán, los actos procesales se clasifican de la siguiente forma. Clasificación objetiva. Es la más amplia y los distingue así. Actos constitutivos. Dan vida a la relación procesal y crean la expectativa de un bien. Son aquellos actos procesales en sentido contrario, que no requieren que el tribunal se pronuncie. Son actos solo de trámite, por ejemplo, un traslado. Actos extintivos. Extinguen la relación. Los que implican o concretan la extinción de un derecho o de una obligación, o ambas cosas a la vez,
aunque con referencia a distintos sujetos. Así, la prescripción adquisitiva para el antes poseedor representa la extinción del derecho de dominio del titular precedente, y para el primero lo releva, y con ello la extingue, de la obligación de ceder a su reivindicación intentada a tiempo. Ejemplo, la extinción de una obligación por pago o prescripción. Actos impeditivos imposibilitan que la relación jurídica tenga validez por falta de algún elemento. Impiden que el hecho constitutivo produzca sus efectos jurídicos. Hace ineficaz el acto. Debe probar el que alega este hecho. Ejemplos: falta de capacidad procesal de un menor, un entredicho o un inhabilitado. La clasificación subjetiva. Esta clasificación es más clara y más sencilla. Es la clasificación de Chiovenda, que los clasifica de la siguiente forma. Actos de las partes emanan del actor y del demandado, con el fin de obtener la satisfacción de las pretensiones. Actos de los órganos jurisdiccionales. Es aquel mediante el cual un órgano competente del poder público resuelve un asunto litigioso o verifica si una situación es conforme a derecho. Y los actos de terceros, que son aquellos que, aun cuando provienen de sujetos ajenos al proceso, es decir, personas que no sufrirán los efectos de la sentencia, van encaminados a producir efectos jurídicos en el proceso, tal y como sucede con la declaración de un testigo, que tiene por objeto acreditar al juzgador la veracidad de un hecho controvertido y de relevancia en el proceso, o con el dictamen de peritos, dirigido a aportar al proceso conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para la valoración de un hecho relevante en el asunto. Esta ha sido toda mi participación. Muchísimas gracias. Continúen con la compañera Gladys Torres. Mi nombre es Gladys Maciel Torres. Me toca exponer sobre los actos procesales, la clasificación, parte de ellos. La clasificación de los actos procesales se hacen por la clasificación de cátedra en actos introductorios, actos por impulso procesal, actos probatorios, actos decisorios, actos de terminación del proceso. Los actos introductorios pertenecen a la demanda y admisión de la demanda. Ellos son los que representan los actos introductorios. Los actos de impulso procesal, por excelencia, son las citaciones. Los actos probatorios son las pruebas que van en apoyo a sus respectivas posiciones dentro del proceso. Por ejemplo, la promoción de pruebas, la evacuación de pruebas, la oposición. Los actos decisorios le corresponden única y exclusivamente al juez. Son las sentencias interlocutorias o definitivas, por ejemplo. Y los actos de terminación del proceso son los actos del juez y cualquier acto de las partes que cierra el proceso. En conclusión, podemos decir que la clasificación de los actos procesales no depende de su origen, sino de su trascendencia en el proceso, independientemente del sujeto que la realice. Mi nombre es Carlos Prado. Los actos procesales son hechos humanos realizados dentro del proceso, es decir, son conductas susceptibles a construir, modificar o extinguir el proceso. Para que exista una correcta administración de justicia, se deben cumplir ciertos requisitos, como son forma del acto, lugar y tiempo del acto. Forma del acto son los elementos externos donde la voluntad se manifiesta en la realidad, reflejado en el Código de Procedimiento Civil en los artículos 183 al 199. Hace referencia a la oralidad, la escritura y la publicidad, donde la oralidad y la escritura se llevan a cabo por obligación por el lenguaje oficial del Estado, que en este caso es el castellano. La publicidad es obligatoria a excepción de lo que dictamine la ley. Lugar del acto, descrito en el artículo 191, hace referencia al sitio geográfico donde se desarrolla el proceso. Es de suponer que se lleva a cabo en
los juzgados o en la oficina de tribunales. Existen excepciones donde los tribunales tienen que salir